Técnicamente el Catire Pelucón se ha echado su propio ejército encima. Ya les voy a dar los detalles, pero son verdaderamente preocupantes. Lo que acaba de acontecer hace pocas horas te muestra un cálculo político, pero también una maniobra para politizar al ejército. Hace algunas horas, el Catire Pelucón, conjuntamente con su secretario de guerra, Pete Hegseth, se reunieron en Cuántico, en un auditorio plagado de comandantes y generales de todas partes del mundo del país de las hamburguesas. Había 800 en esa sala, hasta por razones de seguridad, pero y ese es otro punto. Y Pete Hegseth, secretario de guerra, tomó la palabra. 1 hora 11 minutos fue calculado su tiempo. Suficiente para humillar e insultar a la mayoría de estos generales, de estos oficiales que tomaron este discurso de una forma fría. Porque Hegseth prácticamente los llevó allí para leerle la cartilla MAGA, Make America Great Again. La cartilla MAGA, en la cual resaltaba y decía que muchos de ellos estaban gordos y que no tenían el aspecto físico para comandar una unidad. Que muchos estaban con la cultura woke. La cultura woke que prevaleció en el anterior gobierno y que es su enemiga ahorita mismo con los globalistas. Que se acababa la diversidad. Que se acababa también allí muchas de las estructuras jurídicas, la han estado sacando completamente. Y que se prepararan para ser unos guerreros, para ser masculinos y no preocuparse por la identidad, por el woke, el wokismo y toda esa serie de elementos que en años anteriores estaban allí. Pero otra cosa también fue muy importante. El escenario sirvió para que juraran lealtad prácticamente al Catire Pelucón. Porque eso fue. Pete se lo llevó allí para politizarlos. Para decir que si no estaban con el Pelucón, se marcharan. Después tomó la palabra al Catire Pelucón. Y se los dijo a la cara. El que no esté de acuerdo, que ponga su renuncia y que prácticamente ponga en juego su carrera militar y sus ingresos. En un momento en el cual estamos viendo cómo este gobierno se está hundiendo lentamente, cómo además estamos asistiendo al cierre de presupuesto sin llegar a un acuerdo, en un momento en que quiere nuevamente relanzar los ataques y las acciones contra los persas, contra la Federación, contra Venezuela y con cualquier otro estado que ose ir en contra de sus políticas humillantes y agresivas. Ese es el momento, o este es el momento que tiene el Catire Pelucón, que como saben todos ustedes está hundido desde el punto de vista de encuestas por todas las medidas que ha tomado en los últimos tiempos, desde las tarifas arancelarias, pasando por todos los desaguisados y vaivenes que ha llevado su gobierno. Entonces, colocó a Hegseth, cuya moral y cuyo pasado es muy reprochable y que estuvo a punto de perder esta nominación precisamente por ese pasado poco moral. Y este señor fue con su cara muy bien lavada a expresarse en esos términos de insulto y de vejamen a esa tropa de oficiales del ejército del país de las hamburguesas, que había más de 800 en esa sala.
y que allí se podía escuchar hasta el respiro de una mosca. Con lo cual, la situación es verdaderamente preocupante y tensa, porque además Hesed le dijo que el ejército debía servir, entre otras cosas, para ir como prueba, como banco de prueba, ordenar a las tropas a asistir a diversos estados, entre ellos Chicago y Los Ángeles, para meter en cintura a los ciudadanos, porque dicen que allí hay un deterioro progresivo de la seguridad. Y hemos visto cómo Katire Pelucón ha mandado ya al ejército, a la Guardia Nacional, a varios estados, todos demócratas, gobernadores demócratas. Los Ángeles, Chicago, entre otros, Texas, entre otros. Es decir, es una lucha total, abierta contra los globalistas y que se está llevando por delante ahora también al ejército, y que antes se había llevado figuras importantes, leyes, estamentos importantes en el país de las hamburguesas, politizando toda la macroestructura institucional del país a objeto que se les rinda pleitesía al que llaman el pacificador. Esto te deja ver a las claras la política supremacista, la política agresiva con que el señor Katire Pelucón está llevando a los extremos todo esto. Lo hemos visto con países, pero lo hemos visto también a nivel de política exterior, cómo castiga de una forma sin precedentes a quienes no se sometan a sus designios, y cómo además los premia, y cómo además les está diciendo a sus propios militares que sean masculinos, que son unos gordos, que deben mejorar la apariencia, que deben saber vestirse para poder dirigir una unidad militar. Y entre otras cosas, que el que no esté de acuerdo, que se vaya. Que allí no hay lugar a medias tintas. Que allí se debe estar de acuerdo con su política. Y el que esté en desacuerdo, simplemente pase la carta de renuncia. A lo que ha llegado ese país y a lo que el Katire Pelucón está llevando a ese país, a un deterioro violento y sistemático de sus estructuras institucionales, y ahora se mete con lo militar, que pudiera salir de allí cosas desagradables para el Katire Pelucón. Vamos a ver cómo termina todo esto. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.